vamos a comenzar el último teórico del año y la última, creo, clase de esta asignatura, porque como ya han avisado, hemos sacado el taller que teníamos esta semana. Voy a aprovechar, ya que hoy me ha tocado a mí venir a clase, a comentarle un poco cómo va a ser el parcial. Si bien ya creo que conocerán, porque similar le habrán comentado los profes, pero es más o menos la idea. Va a haber aproximada un 40% de ejercicios prácticos, numéricos, que va a ser de estados contables proyectados, no todos, le voy a dar un rubro, le voy a decir, bueno, proyectar bienes de cambio, proyectar créditos por venta, proyectar costo de venta. No, no es que le voy a dar y que le van a tener que hacerlo exacto, completo. Por supuesto, le voy a dar los datos completos, pero le voy a hacer, van a hacer una pequeña parte nomás. ¿Estamos? Un ejercicio de EBITDA, que por lo general la mayoría conoce porque es bastante fácil, pero como es un instrumento, es un cálculo que está muy de moda, lo enseñamos. No creo que mejore mucho lo que dice las ganancias operativas, pero como está muy de moda, lo van a encontrar en cualquier publicación financiera, van a encontrar el EBITDA, lo enseñamos, pero es bastante fácil. Después le vamos a dar un ejercicio referido al modelo de Altman. ¿Estamos? Altman 1968, el clásico, el más reconocido como antecedente en toda la bibliografía. Yo diría que en este momento Altman es un antecedente ya importante, pero un antecedente más que algo de aplicación concreta. Pero lo que es importante es que ustedes sepan en qué consiste un score. Eso es la idea de por qué tomamos Altman, pero hay muchos scores, distintos tipos, pero lo importante en este caso es ¿por qué lo enseñamos? Que ustedes se vayan con idea, un score elaborado con ratios contables. ¿Por qué les digo que puede ser un antecedente? Fue calculado, creo, con 30 empresas, solventes y no solventes. Tenga en cuenta que ahora, para elaborar un score con las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, supongo que los scores que se pueden elaborar son realmente mucho más sofisticados que esto y pueden contemplar, a lo mejor todo depende del contexto del lugar, 40, 50, 80 variables para elaborar un scoring, para ver la probabilidad que no te paguen. Tarjeta Naranja tendrá su propio scoring elaborado con Machine Learning, lo tiene Mercado Pago, Mercado Libre, o sea que ¿por qué le enseñamos a Altman? Porque es primero antecedente muy reconocido históricamente, pero es para que ustedes vean en qué consiste un score formado por variables contables. Pero a eso usted en la práctica pueden entrenar cualquier otro tipo de modelo, pero el importante es que se vayan con las ideas. Pero supongo que en la práctica cualquier empresa tiene scoring mucho más sofisticado. ¿Estamos? El problema es tener los datos, nada más, teniendo los datos, y bueno, como scores se hacen muchísimos más, ¿estamos? Y después tenemos el RIB. De los métodos de evaluación los vamos a evaluar sobre el caso del RIB. ¿Por qué el RIB? Porque, bueno, también le dije estados contables proyectados. Bueno, disculpe, no se ve su pantalla, no se ve que usted esté compartiendo. Bueno, mientras lo están viendo, yo sigo convencido. Yo sí veo también. ¿Ve la pantalla o no me ven a mí? No, a mí no me hace falta. Sí, vemos las dos cosas, profe. A usted bueno, y lo que proyecta. Bueno,
Porque usted vimos, también va a haber estados contables proyectados, que es un tema muy relevante, porque es lo que nos permite visualizar qué puede pasar en el futuro. Pero además de eso, los estados contables proyectados son el insumo básico para calcular el valor de una acción o el valor de una empresa. ¿Estamos? Por eso queremos que ustedes vean o aprendan una metodología, porque la de flujo de caja libres ya lo conocen de otras materias. El SRIB no digo que sea novedoso, pero es un método distinto, muy relacionado con las variables contables. Pero en definitiva la idea es que ustedes unan todo ese camino. Han determinado la evolución, la situación, han hecho la proyección y entre esas cosas les permite determinar el valor de la empresa o valor intrínseco que le llamamos, pero en definitiva es el valor de la empresa. ¿Estamos? El tema de estado contable proyectado le quería comentar simplemente una cosa. En los trabajos final de grado, muchos tienen que elaborar estados contables proyectados o algo similar, pero es como que se olvidan totalmente, porque yo me he tocado dirigir a algunos, olvidan totalmente de la elaboración de estados contables proyectados. Van y buscan los elementos en cualquier otro libro, en cualquier otro lado, no saben cómo hacerlo. En realidad, gran parte de los trabajos que van a hacer ustedes vinculados a cuestiones contables y termina por lo general con estados proyectados, porque en definitiva es lo que le va a permitir tomar decisiones de manera correcta, midiendo realmente los componentes. Por eso me acuerdo siempre que a veces cuando llegan al trabajo final ni se acuerdan lo que han visto del estado contable proyectado. Respecto al RIB, sin empezar todavía con el tema de hoy, ¿qué pasa con el valor intrínseco? Usted sabe que el precio, vamos a suponer que este sea el valor intrínseco, y este es el precio, ¿sí? Vamos a suponer RIB, y este es el precio, la cotización de las acciones. Quería poner algunos aspectos que ustedes ya han visto, pero recalcar en algo. ¿Por qué hay divergencia entre el valor intrínseco y el precio? Si bien se considera que a lo largo del tiempo el precio va a tender al valor intrínseco. ¿Por qué? ¿Qué le ha quedado a usted? ¿Por qué pueden diverger la relación entre precio y valor intrínseco? ¿Y el RIB? ¿No? Si lo hace con flujo de efectivo proyectado. Está bien lo que dijiste. Pero el RIB también son las expectativas que vos tenés sobre el mercado, del valor que tiene la empresa en el mercado. Lo que vos a lo mejor querés decir en parte sí. Lo que pasa, está muy bien, lo que pasa es que generalmente hay duda que este valor o lo que vos determinaste el RID se concrete en ganancias futuras. Eso es lo que hace que se acomoden el RID con el precio. El precio respecta, está bien lo que dijiste, lo que piensa el mercado. Pero el mercado tiene incertidumbre respecto al valor teórico o este valor que está básicamente fundado en las ganancias futuras. Básicamente lo que te determina son las ganancias futuras, que se concrete. ¿Estamos? Ese es el problema. Que existe esa diferencia porque hay incertidumbre que esto se concrete. Es como si hubiera un proyecto. El RIB sería un proyecto de lo que va a suceder, pero el mercado no confía. Está bien que puede haber distintas estimaciones RIB, pero el mercado hay incertidumbre respecto a que
ese valor del RIB, esa ganancia futura, que es lo que me determina el RIB, se concreta. Sí. ¿Y cuándo sabemos si eso sucede o no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos en qué momento se resuelve esa incertidumbre respecto a que las ganancias futuras se concretan o se van concretando? Vamos a suponer que yo estoy acá en el momento que compro las acciones, donde el valor intrínseco es muy superior al precio de mercado. ¿En qué momento resuelvo? Se resuelve esa incertidumbre respecto, porque claro, vos me decís, el RIB de tanto, y yo no sé, el mercado no está tan seguro, siempre hay mucha incertidumbre. Por eso hablaba muy bien que el mercado se basa de proyecciones, pero las proyecciones que él piensa de lo que va a suceder, porque hay gran diferencia, porque el mercado tiene dudas. En el largo plazo, profe, se une. ¿Cómo? En el largo plazo se une, Y se subsana esa especulación, esa que no ¿tan creen. largo plazo? Mediano, bueno, mediano. Yo diría que no, sí. Puede ser un par de años, pero yo creo que se va resolviendo antes. No. No, ¿cuándo se resuelve eso? Hoy compras acciones de YPF, vienen bien. Pero el mercado está estimando en este momento que a YPF le va a ir bien. Pero estamos seguros cuándo realmente se concreta eso, cuándo se resuelve. Cuando se publica la información contable. Con la publicación de los estados contables, de los estados financieros, y donde dice si esta no va a ser el 100%, pero si esta ganancia que hay en el RIB se concreta o no. ¿Estamos? Por eso, ¿qué les quiero contar? La importancia de los estados financieros en la cotización de las acciones. ¿Estamos? Acá, por eso todo el mundo está expectando los earning call, cuando las empresas anuncian, Cristian le comentaba, cuando anuncian los resultados. Porque a partir de eso, si se confirman las ganancias o no se confirman las ganancias que están proyectadas en puede ser que si había mucha diferencia y los resultados son buenos, ¿qué pasa? El valor intrínseco de las ganancias se incorpora en el precio, sube el precio. O puede ocurrir al revés, que si las ganancias son mucho, había una estimación de que la empresa le iba bien y cuando publica los estados contables no le fue tan bien, por supuesto, va publicando estados trimestrales, no están de golpe, como dice, también va habiendo distinta información del mercado. Pero en definitiva, el momento de la verdad es el momento que yo sé si esas proyecciones, el momento de que se publican los estados financieros, el momento que yo sé si la estimación que tengo del RIB se ha concretado o no se ha concretado. ¿Queda claro? Si se completa, ¿qué pasa? Esas ganancias futuras se incorporan al precio y sube el precio. Por eso yo en situación económica, por ahí le insistía, bueno, no les di yo de clase, pero en el libro por lo menos insisto mucho en las ganancias, que más en la rentabilidad. La rentabilidad es un medio para analizar las ganancias, pero ¿en qué me interesa las ganancias? Lo que más me interesa es las ganancias. ¿Cuántas ganancias tiene para ver cómo se concreta el crecimiento de la empresa? ¿Está claro? ¿Queda claro el concepto de cómo Sí, se profe. obtiene o aparece el rendimiento de las acciones en el mercado?
Sí, Sí, se profe. entiende, profe. Y esa Sí, pancita profe. que, Sí. Sí, lo escucho. profe, esa pancita que aparece ahí cuando se divulga en el estado contable, se achica, por ejemplo, que se confirme. Y acá sube el precio. Entonces, Claro, con el valor la intrínseco. diferencia, digo, la diferencia cuando se reconoce Claro, se entonces, achica. esta diferencia se va al precio. Y esta es la ganancia del rendimiento de las acciones que vos tenés. Por eso, pues se achica la diferencia, Sí, sí. porque se O puede confirmó ser, la ganancia. o puede ser una parte o no. Lo bueno que vos acá tenés una buena diferencia. Con esta diferencia, si te incorpora el precio, es un muy buen rendimiento que vos tenés. Lo que a vos te interesa es que el precio suba mucho para tener un buen rendimiento. No tan caro si la Claro. empresa es cara o barata. Vos te interesa que sea barata para comprar y cara para vender. Pero a vos lo que te hace ganar. Entonces, hay algo que hay en diapositiva no le puse para comentarle que el rendimiento de las acciones depende. Está en ese trabajo ahí que nosotros le indicamos, el rendimiento de las acciones depende de las ganancias futuras, bueno, es un oxímoron, futuras que se concretan. Eso lo veo a través de los estados financieros. Por supuesto que no es todo tan mecánico ni tan fácil, porque de por ahí puede surgir incertidumbre si esa ganancia tiene el carácter de permanente o no. Y por otro lado, depende de las ganancias incorporadas al precio. Si yo tengo una empresa como Coca-Cola, por lo general es una empresa que tiene Walmart, que viene teniendo un buen desempeño en los últimos años, pero ¿qué dicen? Sí, puede tener muy buenas ganancias, pero si ya están incorporadas al precio, ¿voy a tener un buen rendimiento? No, no. El golpe lo doy cuando esas ganancias no están incorporadas al precio. Cuando en un momento que están bajas. Por supuesto que corro riesgo. Si yo compro posiblemente Coca-Cola o Walmart, voy a obtener un menos riesgo, voy a ir ganando únicamente la rentabilidad anual que tiene la empresa, porque ya todas sus ganancias están incorporadas al precio. Posiblemente la acción se mantenga en un buen valor, pague buenos dividendos, pero el precio no pegue un salto importante. Pero mi negocio es este. Haya una buena diferencia que sea barata, y bueno, yo en base a la proyección que pueda hacer con los mismos estados contables en este momento, o con los estados contables proyectados, pueda acertar en mi pronóstico, y cuando se resuelva la incertidumbre y la empresa aparezca con buenos resultados contables, pega un salto el precio de la acción. Por supuesto que va habiendo indicios, por ahí se adelanta. Por época cuando antes de subir Milei, antes ya pegaron un salto las acciones en vista de mejor perspectiva. Después cuando subió hubo otras que pegaron otro salto. O sea, algunos se adelantaron un poquito y otros se adelantaron, demoraron, porque como dije, esto es un proceso, no es que se incorpora todo de golpe en un momento. Acá tampoco las estadísticas, los estudios demuestran que no se incorpora todo el día que se publica la ganancia, demora un tiempo. Y bueno, y vuelven a aparecer también nuevas expectativas, nueva información que vos vas, es como un continuo. ¿Me explicó? No, era para aportarle un poco esa idea. Los estados contables me sirven acá para pronosticar
y acá me sirven para confirmar, pero acá empiezo a pronosticar de vuelta, por así decirlo, porque en realidad estoy siempre pronosticando, pero para que tengan una idea. Pero es muy importante fijarse cuánto de las ganancias futuras ya está incorporada al precio. Profe, una pregunta. Cuando la diferencia no es de todo incorporada, por ejemplo, en el Walmart o Coca-Cola, que no hay diferencia casi, Sí. es porque no hay riesgo. Se viene confirmando siempre. No, claro, porque Y, ya sabemos que son acciones que me van a dar un buen rendimiento y nada más, porque sé que y nada funcionan más. bien, como sé que como funcionan bien, Sí. pero por ahí Walmart o Coca-Cola puede hacer un pequeño salto. Pero no voy a hacer la diferencia de precio. Comprar bajo y vender alto. Esa diferencia no la voy a hacer con Coca-Cola y Walmart. Sí lo Como puedo es hacer con para otra empresa. mantenerte, para comprarla y mantenerla muchos años, tal vez. Tampoco sabe qué va a pasar, No, en una de esas se claro, cae. no para especular. No, no es especular. Bueno, estamos hablando acá de inversiones de largo plazo. No es especular. Sí, es correr menos riesgo. Sí. Y si hay mucha diferencia de precio, aumenta el riesgo, ¿no es cierto? Porque el mercado no Sí, está puede ser que creyendo. el mercado esté muy equivocado, como decía Graham, la perspectiva de Graham, pero en el año 1932. Imagínense la información que había en aquella época con la información que hay ahora. Pero ahora más que todo obedece a mayor riesgo más que a errores de mercado. Que es un tema que se Sí. discute siempre en toda la bibliografía, sigue discutiendo si es error de mercado o es riesgo. Está ahí hay miles de papers que van de un lado al otro. Uno dice que es riesgo, otro dice que es errores de mercado, el otro que es... Pero bueno, en definitiva yo creo que es gran parte, según mi idea, es riesgo. Claro, tampoco no hay una forma de medir riesgo con un centímetro. Puede decir es más o menos riesgoso, pero tampoco hay un centímetro para medir esto tiene tantos riesgos. Son estimaciones. Tenés idea de que tiene riesgo, pero no hay una medición concreta del riesgo. Profe, entonces cuando sube el riesgo país, ¿es de esperar que las acciones bajen de precio? Sí, ¿Acciones argentinas? sí, eso lo podés ver. Lo podés ver en cualquier serie No, yo pregunto porque siempre se pone ahí, baja el riesgo país, suben las acciones. Sí, está Sube el riesgo vinculado. país, caen las acciones. Y Está estoy hablando vinculado. del Pero precio. eso en cuanto al mercado completo. Vos por ahí tenés que ver las acciones individuales. Ahí donde entra a jugar la parte contable. Porque por ahí el mercado, y bueno, es el riesgo general. Vos después la información contable te juega mucho acá. Porque vos podés tener muy buena proyección acá, pero sube el riesgo para ahí y por más que tu empresa era la mejor, no vas a ganar dinero. El riesgo sistémico. Pero, profe, una pregunta. Te lo come. Usted habló de cuando las ganancias están incorporadas al precio, pero suponete Visa, que tiene muy buenos resultados, muy buenos balances, no obstante, viene cayendo a pique la acción. Y bueno, porque sin duda ahí algo está pasando que están proyectando ganancias futuras negativas. O no está proyectando un buen crecimiento, porque lo que te aumenta el precio es el crecimiento de las ganancias, no que mantenga las mismas ganancias. Claro, ¿y cómo sabemos qué parte de la ganancia de la proyección está incorporada al precio? Y hay varios ratios. El ratio precio patrimonio contable, el ratio precio ganancias. Claro, pero me parece que lo de Visa tiene que ver con demandas por las altas comisiones y las compañías estas de pagos como Mercado Libre, como Mercado Pago, que puede ser. Claro, la fintech le está... No estoy específicamente en Visa, pero puede ser
Y Adobe está ganando buena plata y cayó como un 40-50%, porque hay bajas perspectivas respecto al futuro, porque lo están reemplazando otras empresas, aparte se ha hecho una mala imagen. Ah, claro. Ahí no, Ser ahí ya rapaz en cómo te tenemos que cobran. admitir ya lo que es ambiente de negocio y todo eso. O sea que, bueno, vamos a la clase de hoy. Y ahora le comento rápidamente el examen final. Ya sabe que es conclusiones, un 50%, y otro 50% preguntas teóricas que puede incluir 1 o 2 casitos numéricos o a desarrollar. Pero nunca esos casos numéricos te definen el examen. Sí tiene que tener el 50% de las conclusiones y el 50% de la parte teórica o teórica práctica, que son preguntas habitualmente. ¿Estamos? Ese es el examen final. ¿Conclusiones respecto de cada sector o conclusión integral? No. No, por sector. Integral podemos hacer una pregunta teórica o algún casito como que el profesor Arnoleto le dio en el teórico, algún casito así, pero no completo. Siempre es uno de los sectores. Perfecto, gracias. Deberíamos tomar integral, pero eso hace muy complicado, muy largo, pero por ahí están perdidos después de la parte integral. Les cuesta mucho unir los distintos sectores, pero bueno, yo lo aprenderán. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, cambiamos totalmente de tema, vamos a las entidades sin fines de lucro. Pasamos de dejar de pensar en el dinero y vamos al análisis de estados contables de las entidades sin fines de lucro. ¿Por qué yo le adjudico importancia a este tema? Porque hay muy poco material o muy poco que hable de cómo analizar los estados contables de una entidad sin fines de lucro. La mayoría de lo que encontramos, del material que cumplimos, es el cumplimiento de los requisitos legales. Si ustedes se fijan, creo que les ha pasado, ¿no? Han visto en otra materia o en algún material que se publica, siempre está referido a cuestiones legales. Después otra cuestión en separación entre administradores y asociados, o socios, que serían las entidades lucrativas. Pero ustedes me van a decir, pero eso en las grandes compañías, eso pasa todo el tiempo, la separación entre el que administra y los titulares. Claro, pero en las entidades de fines de lucro, hasta la más chica, hasta la mediana, está separación entre quién administran y quiénes son los asociados. Mientras que, por ejemplo, en las entidades con fines de lucro, las empresas pequeñas y medianas, habitualmente los que administran son los titulares. En este tipo de entidades, siempre los que administran no administran un patrimonio propio. ¿Estamos? En algunos casos hay asociados, otros no, pero en realidad es muy tener en cuenta que no, en la práctica se hacen cualquier cantidad de desastres, pero ese es otro problema. Por eso yo le puntualizo mucho en esta clase para que vean qué importancia o qué rol puede llegar a jugar los estados contables en este tipo de entidades. Bueno, las características de las entidades sin fines de lucro creo que ya la han visto en Conta 4. Los vamos a repasar rápidamente cuáles son esas características que dice. La ausencia de búsqueda de beneficio. El objetivo de esta entidad, de los asociados, los participantes, no es obtener un beneficio económico, sino cumplir otro tipo de roles. El origen de los recursos es distinto a la venta de bienes y servicios. ¿Estamos? Este tipo de entidades no es vender bienes y servicios. En todo caso, si el objetivo es no obtener ganancia, tienen que utilizar una cooperativa, no una entidad sin fines de lucro. Los beneficiarios no pagan una contraprestación por los servicios recibidos o estos son significativamente menores al precio del servicio recibido. Por ejemplo, los beneficiarios de Cáritas obviamente no pagan nada. Pero hay casos, por ejemplo, cuando ustedes visitan en muchos de los museos que están formados como
entidades sin fines de lucro, el precio que ustedes pagan no se corresponde con el realmente precio que deberían pagar por poder asistir a ese museo. Por eso que si bien pagan un precio, pero es mucho menor al precio que realmente correspondería a un precio de mercado. Habitualmente usted ha ido a un par de museos en Buenos Aires y es relativamente barato pagar la entrada que te cobran un museo, pero si vos viera el costo de mantener ese museo es muy, muy superior al costo de adquirir las obras. ¿Estamos? La motivación de los portantes de fondo es distinta a la obtención de un rendimiento económico. Bueno, es en definitiva similar a la primera, y hay inexistencia de participaciones de capital. El hecho que vos seas integrante de una entidad sin fines de lucro no implica que vos tengas derecho a la participación de capital, ni a vender la participación, no tenés participación, ¿no? O sea, hay asociados, pero los asociados no están nunca vinculados con el capital como ocurre con las entidades de lucro. ¿Está claro? Esto creo que lo han visto, ¿recuerdan algo que lo han visto en Conta 4? Usted me va a decir, bueno, pero ¿de qué subsisten este tipo de entidades entonces? Bueno, tienen contribuciones realizadas por los propios asociados pagando una cuota, por lo general como ocurre en un club de fútbol o una cámara empresarial o distintos tipos de actividades. Ayuda del Estado, subsidio del Estado, aporte con fin altruista a veces de las empresas, de determinadas personas. Eso se ve habitualmente en Estados Unidos, se conoce más que se hace en Estados Unidos, grandes aportes a universidades, a distintas entidades, como una cuestión muy, muy importante o muy visibilizada de los aportes a tipo filantrópico de estas personas. En Argentina posiblemente hay muchos jugadores de fútbol que hacen aportes grandes, nomás que no se conocen estos aportes. Bueno, rentas de inversiones, alquileres, distintos ingresos que pueden tener, y también pueden tener venta de bienes o servicios, pero en la medida que no sea el objetivo ni el ingreso principal de este tipo de entidades. Entonces, profe, cuando uno va a ver un partido de fútbol de la cancha, no paga entrada, como dice, como se denomina. Es una contribución más. Y teóricamente no, ahí está vendiendo bienes directamente, pero habitualmente, bueno, ya el tema de los clubes de fútbol es un tema mucho más complicado que hay, pero vos imaginate un club de tu barrio, un club de tu pueblo, donde paga una cuota social para ser socio, cuando en realidad es una cuota para el sostenimiento general del club. Después sí, pueden cobrar por distintas actividades que desarrollo, pero en realidad la idea es que vos no pagas un servicio comprando un servicio en forma directa. ¿Me explico? Sí, no es precio. No es precio. No sería. Pasa que algunos, bueno, si vos agarrás los grandes clubes de fútbol ahora, y bueno, en realidad los ingresos los tienen de la venta de servicios, en definitiva. Algunos dependen. Pero ya que hay muchos casos que están muy desnaturalizados es otra cosa. También ocurre mucho a nivel también colegio, escuelas secundarios. Por ejemplo, Boca saca las entradas de los partidos, pero después hay toda una reventa en Mercado Negro, digamos. Sí, bueno, son directamente clubes que, bueno, prácticamente es un negocio. Pero puede hay otras entidades, creo también clubes de entidades que tienen otros fines distintos que simplemente vender, entre comillas, fútbol o la entrada para un deporte. Pero bueno, ¿quién le va a ir a sacarle la personalidad jurídica o le va a decir algo? Es imposible. También hay muchas entidades educativas que en realidad lo que hacen es vender servicio educativo, más que ser, y están
inscritas como entidades en fin de lucro, pero eso van a encontrar un montón. Yo les explico la esencia de este tipo de entidades. Pueden obtener ingresos por venta de bienes y servicios, pero de manera marginal. ¿Estamos? Sobre la entidad de fines, antes de continuar, les quiero explicar una cosa para que después no nos confundamos. Las principales dos tipos, asociaciones y fundaciones. Las asociaciones, que son, por ejemplo, las entidades deportivas, las cámaras empresariales, los sindicatos, están formados por asociados, ¿sí? Esos asociados son los que en definitiva toman las decisiones, nombran la comisión directiva y habitualmente hacen un aporte mensual. La actividad que hace la entidad tiene que beneficiar a todos los asociados en forma genérica. No es posibilidad de una entidad sin fines de lucro que sea para realizar contratos de 2 o 3 personas, sino actúan en representación y nombre de todos. Eso en cuanto a las asociaciones. La fundación no tienen asociados, es un patrimonio de afectación que el fundador dispone de los objetivos de la entidad. Pero en una fundación no hay ningún tipo de asociado entre nosotros y nadie se te puede meter mucho en una fundación porque hay una comisión directiva y nada más. Y es la voluntad de uno. No hay socios que puedan reclamar, cambiar, removerla. Depende de la voluntad del fundador, ¿está claro? Ni siquiera para aprobar los estados contables de una fundación los aprueban los mismos directivos. No hay una asamblea que los apruebe porque no hay asociados. ¿Está claro? Profe, pero no hay organismos de control, nada, ni de parte del Estado, nada. Sí, teóricamente sí, pero vos viste cómo funcionan esas cosas en la práctica. Puede funcionar muy bien una fundación, pero yo creo que a veces con una fundación, al no tener asociado, creo que no tenés ningún control prácticamente de nadie de los que está participando, porque es una comisión directiva que administra el patrimonio. Sí. Pero a esas entidades también se les controla porque tienen que presentar los balances. Sí, y bueno, lo presento el balance. ¿Y quién puede reclamar algo? Claro, o puede haber por ejemplo, vos como consumidor o algún servicio que ya has tomado o por alguna actividad te sientas perjudicado. Pero no, proyectado no, pero así lo presente. Si no hay nada ilegal, algo que va contra las leyes penales, ¿quién reclama algo? Lo mismo ocurre con una asociación, pero en la asociación puede haber algunos asociados damnificados, pero en una fundación, no digo ni bueno ni malo, le explico cómo funciona. A lo mejor usted como contador hacen un balance. A mí me ha tocado. Cuando hay una asociación y una asamblea de asociados, y siempre tener la preocupación de que algún asociado levante la mano y empiece a cuestionar el balance. Está bien, el balance lo hace los administradores, pero vos como contador tenés siempre una preocupación, porque ahí te levanta alguien y dice, mire, esta cuenta, ¿por qué se llama caja y yo no veo la plata en esa caja? ¿Qué sé yo? Como muchos no conocen, que te pueden plantear cualquier cosa y vos como contador de comisión lo tenés que defender o te decís, no, ¿por qué figura esto? Si esto yo me acuerdo. Pero en una fundación, una vez que la comisión directiva está de acuerdo, ya nadie te cuestiona más nada. Así, por eso siempre que ustedes tengan una asociación, siempre a uno la asamblea le hace alguna idea de que alguien puede cuestionar, sabiendo o no sabiendo, lo puede hacer con razón,
porque hay algunos problemas de que algo que no esté bien reflejado o algo, pero también algunos te lo pueden hacer en forma por no conocer la información contable. Pasa a veces con los balances del consejo. Bueno, ahí son todos contadores. Parece alguien que no está de acuerdo con esto, con otro, y si hay mayoría le mandan a corregir el balance. Tenés más riesgo que alguien te reclame, como poniéndote como contador. Suponemos siempre que el contador lo ha hecho consciente y lo ha hecho perfectamente bien, aplicando todas las normas contables. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo medir el desempeño? En una entidad sin fines de lucro, lo que vimos hasta hace un ratito, por las ganancias, por el desempeño económico que ha tenido la entidad. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? En una entidad sin fines de lucro se mide en relación al cumplimiento de la misión. El desempeño lo medís en medida, ¿en qué medida cumple la misión la entidad? La misión entendido como objetivos. Pasa que misión viene del inglés, por ahí uno le interpreta uno, pero en definitiva, ¿en qué medida la entidad cumple con su misión? Vamos a suponer un establecimiento educativo que no tiene muy pocos alumnos inscritos o tiene muy pocos egresados. ¿Podés decir que está cumpliendo la misión? ¿Sí o no? ¿Vos crees que, vamos a suponer que tiene un egresado por año? Bueno, tiene muy pocos inscritos. Y vamos a suponer que vos, principio de año, persona que fuiste y le donaste $1.000.000. Estamos. Vos como te traen el balance y empezás a mirar. Bueno, pero ¿cómo anda la gente? No tenemos uno ahí que... Se anotaron dos porque... Profe, pero se pueden tomar varios parámetros, ¿no? No es solamente el egresado. Sí, ya sé, pero de calidad, todo eso. Burdo para decirte que el objetivo final es evaluar de este tipo de entidades el desempeño. ¿Estamos? El desempeño amplio, claro, sí, entiendo. A las universidades también, que estas son estatales. Sí, que se ponen tela de juicio. Lo evalúan por los egresados, por una serie de parámetros, bueno. Y eso no es todo. Sí. Y la calidad de la educación no cuenta también, ¿ves? No, solamente ponen los egresados. Está bien. Ahí estás evaluando el desempeño, no si gana plata o pierde plata. La Universidad de Córdoba no se evalúa por la cantidad de plata que gana. Está bien, no es una entidad sin fines de lucro, es una entidad estatal, separada, pero en definitiva no se evalúa cuánto superávit le quedó al sector este año. Se evalúa por el desempeño. ¿En qué medida cumple los objetivos? En esa parte está vinculada, con lo que son las entidades gubernamentales. No más que en las entidades gubernamentales el dinero lo pone el Estado y en las entidades sin fines de lucro lo ponen los privados. Bueno, esto es simplemente para mostrarle los distintos tipos de actividades que puedan llevar adelante este tipo de entidades. Son muy heterogéneas, muy amplias las actividades y también son muy heterogéneas las entidades en cuanto al tamaño. Hay algunas que son va de un club de barrio que se dedican a jugar a las bochas, un pequeño comedor, hasta, ¿cómo que se llama? Empresas o grandes entidades como Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Cáritas. O sea, hay distintos tipos y de las más diversas tipos de actividades. Algunos es más común que se organicen como asociaciones y otros como fundaciones. Por ejemplo, lo que es todo de actividad deportiva y lo que son asociaciones profesionales y empresariales y sindicatos son también como asociaciones. Las actividades religiosas creo que me parece que también se organizan como asociaciones. Muchas de las otras se organizan los colegios,
organizan como fundaciones. ¿Por qué? Otra diferencia importante es que las asociaciones brindan beneficios de manera genérica a los asociados, mientras que las fundaciones deben brindar beneficios a la comunidad en general, porque no tienen asociados tampoco. ¿Estamos? En algunos casos brindan beneficios a los directivos, pero ese es otro problema. Bueno, en realidad nuestras normas contables no tienen un marco conceptual que explique mucho sobre a qué se refiere a las entidades, en fin, cómo debe ser la información contable en este tipo de entidades. Para eso recurrimos al marco conceptual de la FAB, que es el pronunciamiento número 4, que nos da un poco, nos da una idea de cuál debe ser el objetivo de los estados financieros en este tipo de entidades. Dice, proveer información útil para evaluar los servicios y la capacidad de brindarlos. En este punto se destaca la importancia de mostrar cómo la organización utiliza sus recursos para llevar a cabo su actividad y lograr sus metas sociales. O sea, el objetivo principal de los estados contables es ver, como le dije recién, cómo utiliza los recursos de la entidad para el desempeño de su misión. ¿Estamos? Analizar cómo se desempeñan los directivos. Eso tiene que ver en cuenta con el enfoque de control. Eso está en el fondo, está todo vinculado al primer objetivo. ¿Sí? Profe, ¿esta unidad entra al examen parcial? ¿Cómo? No ¿Esta entendí. unidad entra al parcial? Sí, sí. Por dos motivos. Primero, porque, bueno, es importante que lo conozca. Y segundo, si no entrara alguno, después los de la promoción no podría dar. Sería un problema con los alumnos de la promoción, porque siempre los alumnos hay que evaluarlo en toda la materia completa. Y si deja una unidad afuera sin evaluar, tenés que en un momento evaluarlo. Por más que le haga 2 preguntas, no pueden quedar unidades sin evaluar en los finales. Pero yo creo que es un tema importante que lo conozcan. Y último, el tercer punto, pero en definitiva, todo apunta en el primer requisito, brindar información sobre el patrimonio, los activos pasivos y excedentes de la entidad, información básicamente contable. En esto este punto apunta básicamente a la información contable que nosotros conocemos. Pero recuerden siempre que el más relevante, el primer objetivo, es cómo la entidad ha utilizado los recursos para realizar las actividades vinculadas a su objetivo o a su misión. ¿Cuáles son los usuarios de la información contable que puede haber en este tipo de entidades? Los proveedores de recursos, por ejemplo, alguien que efectúa una donación, que no son directamente compensables, por así decir, sería el principal usuario. Porque quien pone dinero o va a hacer aporte, quiere saber si ese dinero tiene un buen destino. Es como pasan a veces esas ayudas que ahora ya no se escucha tanto, que la gente aporta para una persona efectuar una operación o colabora. Bueno, uno habitualmente hace, los montos que ayuda son muy escasos, pero si alguien hiciera un aporte importante, quiere ver que realmente ese fondo tenga un buen destino. No sé si le pasa que ustedes a veces no lo han llamado, lo llaman de UNICEF para hacer una ayuda mensual. Y bueno, yo he estado aportando, pero después le digo sinceramente, me surgió mucha desconfianza, porque con la insistencia que te exigen, la existencia que tienen para que vos hagas un aporte, y después me llamó, busqué ahí por internet y en la página no encontré nunca un balance. Está bien.
Sí, niños felices, riéndose, todo, pero no es que digo que esté mal UNICEF, pero como aportante de recursos, cualquiera aporta para ese objetivo social o el cumplimiento de la misión, no aporta para tirar el dinero. También le interesa la información contable, los proveedores de recursos que son directamente compensados, un empleado, un proveedor de bienes o servicios, quien le presta dinero. Los beneficiarios de la entidad realmente no utilizan información financiera, no les interesa, los beneficiarios habitualmente no interesa. Y los integrantes o los órganos directivos tienen otro tipo de información más detallada que los estados financieros. No quiere decir que no les pueda interesar, más si son o no les puedan servir, si son entidades muy pequeñas que no tienen un sistema administrativo, pero en general cuentan con otro, pueden elaborar otro medio. O sea que los dos principales son los que proveedores de recursos que son compensados y los que no son compensados. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a ver un poco rápidamente qué establecen nuestras normas contables. Ahora ha quedado incorporado dentro de las NUA la exposición de estados contables de entidades sin fines de lucro, y lo único que establece muy forma breve quién es el usuario tipo de la entidad sin fines de lucro, quiénes le proveen o podrán suministrar recursos. Eso define como usuario tipo, que sería el primero de los usuarios que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Estamos? Si quieren ver, está en el capítulo 6 de las NUA. Todo esto teóricamente lo han visto en Conta 4. ¿No? Este año no lo di yo este tema, pero teóricamente si han ido o han escuchado la clase tendrían que haberlo visto. La NUA establece como estados, que parte integrante de los estados contables, el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, no estado de resultados, porque este tipo de entidades no se obtienen resultados, simplemente se comparan ingresos contra egresos, nada más, porque no hay el objetivo de obtener un beneficio. El estado de flujo efectivo y las notas con las políticas contables y ¿cómo se llama? Y la desagregación de la información contable. Bueno, esto lo vemos rápido porque teóricamente, porque ahora están en la facultad, le cuento que nos están machacando, no le habrá dicho, le ha contado el profesor Norleto, le está en esa parte, que no repitamos temas entre las asignaturas. No sé si a ustedes algunos lo han invitado a una reunión. Entonces están queriendo, va a ser un nuevo plan de estudio, pero está tratando de que los profesores no, o sea, que cada reunión que tenemos insisten con ese tema, que dicen que los profesores, posiblemente suceda, no digo que no, se da el mismo tema en distintas asignaturas. Entonces, no sé, tienen que haber escuchado eso o no. No, nos están taladrando nosotros con ese tema y van a modificar el plan de estudio y se va a tratar de que no se superpongan los temas, pero siempre nos dicen que tenemos problemas que ustedes no aprueban porque les repetimos los mismos temas varias veces. De ese momento. Profe, ¿y en qué cambia el plan de estudio, se sabe? Teóricamente no hay nada definido, pero en el fondo sí. El profe Arnolito está en ese tema con otras personas, pero básicamente la idea es llevar a 4 años de estudio la carrera de contador y tratar de sacar temas que se superpone y algún otro tema vinculado me parece, pero no se ha dicho nada, pero bueno, conozco como piensan algunos, el sacar un poco de matemáticas. Pero, claro, los de matemáticas, no.
como no lo sacan, Sí, ¿no? profe, porque realmente yo he estudiado tanta matemática, estadística 1, estadística 2. No sé para qué, porque yo quiero estudiar contador. Y realmente fue Bueno, entre O primero y sea, vas segundo a año fue una retomar. pérdida de tiempo. Fue una toda, pérdida de tiempo. pero toda esta parte matemática, ahora viéndola, estaría muy vinculado a lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todas las tecnologías, pero tenés razón lo que te dé. El problema es que no se puede abarcar tantas cosas, no puede ser un contador experto en impuestos, experto en cuestiones legales, en contabilidad, en auditoría, y por otro lado ser un experto también en inteligencia artificial. O sea que desarrolle sistemas de información basada o de machine learning, porque también los contadores estamos vinculados a todo lo que es con sistemas de información. Si bien la idea más base es auditoría, impuestos y contabilidad, pero también hay una parte nuestra que va hacia cómo generar información para la toma de decisiones. Y con la perspectiva, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero la tarea de información, de cargar y de elaborar los estados contables o de hacer contabilidad o de hacer impuestos, va a ir perdiendo. Ya viste, la AFIP cada vez te va integrando más la información, ya no hace más libro IVA, los libros IVA te los genera la misma AFIP, o sea que no es fácil el tema, no es fácil, pero la idea es reducir a 4 años la carrera. Pero ustedes ya están acá, van a tener que hacerlo 5 años, así que, bueno. Esta es la estructura del estado de recursos y gastos. Se divide en recursos ordinarios y gasto ordinario. O sea, clasifica recursos por un lado y gasto por otro. Eso es la base de los estados contables. Así vamos a la parte que nos interesa. Una cuestión que tiene que ver, ustedes recordarán que vimos fondos con destinos específicos en Conta 4, que son fondos asignados a una actividad específica de la entidad. Pero ¿qué característica tienen esos fondos? Que esos fondos recién se reconocen cuando se efectúa el gasto, pero mientras no se efectúa el gasto se mantiene en el pasivo. Y hay otros que son aportes con fines específicos, que los aportes para fines son aportes de los asociados que tienden a incrementar el patrimonio de la entidad. Eso van en un rubro especial en el patrimonio neto y después cuando se hace el gasto van al capital. ¿Qué cambia? ¿Qué problema hay con esos dos tipos de rubros? En el primero, que no se cumple el principio de devengamiento, porque vos recién lo reconoces no cuando te entra el dinero, sino cuando se hace el gasto, o sea que había un problema con el devengado. Y en el otro, que tú vas a estar siempre en el patrimonio neto, vamos a suponer que viene un socio y aporta $1.000.000 o lo que haga falta, $1.000.000 para construir un salón para gimnasia. Eso va directamente al capital. Vos vas a mirar el desempeño o el estado de recursos y gastos, nunca va a aparecer ese ingreso de fondo. Bueno, esas dos cuestiones, entonces vos no vas a poder ver el desempeño de la entidad, porque en realidad no es un aporte capital, si no hay participaciones de capital. Va directamente a capital y no hay asociado nada. No es como una entidad con lucro que ese aporte te cambia la cantidad de acciones que tiene todo un impacto financiero. Acá no. Entonces, lo lógico es ajustar esos dos tratamientos contables y reconocerlo directamente como recurso en el periodo que corresponde. ¿Estamos? ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí. Sí.
Sí. Claro, pero a lo mejor fue este año y vos lo reconocés el año que viene. Vamos a suponer que ha sido muy importante la actividad, por ejemplo, un viaje a una entidad deportiva, un viaje a participar en un torneo al exterior de un equipo deportivo. Voy a decir, ¿qué? No han obtenido ingresos este año, ¿qué pasa esta entidad? No ha recaudado, no ha estado funcionando, vos podés decir que es el único ingreso. Y en realidad está hecho el ingreso. Está bien, vos conocés las normas contables y lo podés interpretar, pero si vos lo querés cuando analizar, y va a haber un inconveniente cuando analizar. Más que ha habido un aporte de capital, vamos a suponer que un socio, por ejemplo, el museo el de Buenos Aires, el Museo de Arte, ¿cómo se llama? El Malva. Y bueno, el Malva, vamos a suponer que Constantino es un aporte muy importante, que hace un aporte muy importante, y que efectivamente ocurre. Y si llegara a ponerlo, ahí el Malva lo pone como recursos ordinarios, pero vamos a suponer que sea un aporte de capital porque es para ampliación del predio. Y va a la cuenta capital y dice, bueno, pero esta entidad no han tenido recursos, ¿cómo ha sido su desempeño? Pues si su desempeño ha sido totalmente deficiente, no ha tenido, si vos tenés que proyectar qué puede pasar con la entidad en el futuro, no lo vas a hacer de manera correcta. Entonces, es conveniente efectuar estos dos tipos de ajustes. Vamos. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de análisis de estados contables, que es la parte que más nos interesa a nosotros. El objetivo de la entidad no lucrativa, uno de los objetivos primarios es analizar cómo una organización está cumpliendo su misión y cuáles las perspectivas respecto al futuro. O sea que básicamente el tema se centra en lo mismo que vimos al principio, cuando vimos el marco conceptual del FAD, es cómo está cumpliendo su misión. Y en segundo lugar, cuáles son las perspectivas respecto al futuro. Y en definitiva, poder ver si la empresa la entidad va a continuar prestando servicios o está en condiciones de seguir prestando servicios en los años futuros. Si no, ¿para qué vas a poner el dinero? Porque recuerda que el usuario tipo, ¿quién es? Profe, una pregunta. ¿Es evaluar solamente el cumplimiento y no la eficiencia? Este es el objetivo primario, el centro de todo. Este es el centro, es como, puede decir, ¿cuál es el objetivo de los estados? ¿Cumplió o no cumplió el objetivo? Los estados contables. Y el objetivo de los estados es que te permite proyectar los flujos futuros de efectivo. Y vos decís, pero lo único que hace, no. Para llegar a eso, tenés que evaluar un montón de cuestiones para llegar a proyectar. Esto es lo mismo, o sea, este es el objetivo primario. Pero para evaluar ese objetivo primario tenés que evaluar un montón de cosas. Otra serie de cuestiones. ¿Está de acuerdo? Sí. Lo mismo con, como te decía, los estados contables. Vos los estados contables ves rubro, todo, pero en definitiva, una serie de la estructura del estado de resultados, la estructura del patrimonio, pero en el fondo, todo eso que vas a evaluar. Y bueno, cuando evaluamos situación financiera corto, largo y económica, en el fondo, el objetivo final es hacer un pronóstico sobre los flujos futuros que la empresa va a generar. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, los sectores, eso seguro se lo voy a tomar. Sectores de análisis. Un primer sector, capacidad financiera para sostener la misión. Bueno, en definitiva, ver cuál es básicamente la composición del patrimonio de la entidad, con qué recursos cuenta, cuánto debe, cuáles son los ingresos que haya tenido últimamente. Es lo mismo todos los ratios de la entidad lucrativa, pero aplicado en entidad con fines de lucro. Ese es el primer sector, capacidad financiera para sostener la misión. ¿Cómo está financieramente la entidad? Pero después viene, que eso está más vinculado a la misión. Origen de los recursos financieros para apoyar la misión. Porque si no tienes recursos,
no va a poder llevar adelante ninguna misión. Como yo le decía, si nadie aporta dinero, ¿qué misión puede llevar adelante? ¿Cómo utiliza esos recursos para apoyar la misión? Ya lo vamos a ver bien en detalle, pero yo creo que esta es la parte central. Y por último, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos financieros. Los dos elementos que vos me preguntabas recién. Ahí está lo que yo decía. Claro. No, ahí está lo que yo decía. Pero no es tan fácil, ya lo vemos. Respecto a capacidad para sostener la misión, son muy similares a los ratios que ya conocen. Yo le he puesto algunos nomás. Rentabilidad, aunque en realidad no tienen un rendimiento, pero algún nombre le tengo que dar, le llamo rentabilidad. Nadie le vayan a contar al contador Paiva porque se enemista conmigo, se ve que escribió esto. Resultado final, que acá no se llama ganancia o pérdida, se llama superávit o déficit. Dividido el patrimonio de la entidad. Es una medida que de alguna manera nos va a indicar cómo está operando financieramente la entidad. Ahora yo le hago una pregunta, que seguro se la hago en el parcial. Si una entidad tiene un alto superávit, ¿está bien? Claro, el ideal es que tenga en todo caso un superávit moderado, porque si tiene un alto superávit quiere decir que no está cumpliendo la misión o está cumpliendo de manera incompleta. Y si tiene un déficit, ¿está bien? ¿Puede ser? Claro, va a ir perdiendo el capital si tiene un déficit. De a poco puede ser, no está manejando bien, pero aparte va a ir de a poco perdiendo el patrimonio. Otra rotación de activos, ingresos ordinarios sobre los activos totales. Y esto depende mucho del tipo de entidad. Un museo, este ratio es sumamente bajo, pero un comedor sin duda va a ser sumamente alto porque tiene pocos activos y tiene sin duda muchos ingresos, si no, no puede funcionar. Pero un museo, imagínense el museo ese que, ¿cómo se llama ese en París que robaron hace poco? El Louvre, imagínate el valor que tiene eso. Está bien, va muchísima gente, pero el valor es incalculable. Imagínense cuánto vale lo que vale alguna pintura nomás. Ay, los memes, ustedes habrán visto los memes que hicieron sobre el robo del museo. Yo me acuerdo, me da tanta gracia porque dibujaban a los ladrones, de verdad que había una cantidad de memes. Bueno, la liquidez, activo corriente sobre pasivo corriente, ¿ya lo conocen? Bueno, liquidez corriente. Este es distinto, este ratio, como acá no hay un ciclo operativo, uno de los posibles ratios que podemos calcular es días de efectivo. O sea, ¿cuánto tiempo nos alcanza el efectivo más las inversiones? ¿Para cuántos días podemos gastar? Nos alcanza para gastar el efectivo y las inversiones que tenemos. Esa es una medida del respaldo que tenemos. O sea, puede decir, bueno, podemos durar 20 días sin tener ingresos. Creo que el promedio leí algo así como era 30 días. Si usted se fija, yo me he fijado en su momento en internet, la cantidad de páginas que hay sobre en Estados Unidos brindando información sobre los ratios o brindando información sobre las características o los promedios de este tipo de entidades. Mucha información, cuadros, promedios, pero yo creo, mi idea es que los auspician las empresas que se dedican a recaudar fondos para las entidades. O sea, hay son empresas especializadas en recaudar fondos. Y eso es el temor que me producían los de UNICEF. ¿No será que el negocio fuerte está de las empresas que son las que recaudan fondos para esta entidad y, por ejemplo, a lo mejor le dan el 10% a la entidad? No digo, exagero.
pero hay empresas que se dedican, que vos le tenés que enviar los datos, la información, todo, y ellos se encargan de recaudar fondos para vos. Por supuesto, después los recaudan en tu nombre y hay que ver cuánto para ellos y cuánto para vos. Imagínate si te quedan con el 50%, está bien, ellos hacen el gasto, el esfuerzo, llaman por teléfono, manejan las tarjetas de crédito, todo lo que sea, pero yo creo que son ese tipo de empresas las que publican mucha información como para incentivar el uso de los servicios de ellos. Inmovilización de activos, el nivel de endeudamiento y el margen sobre ingresos. Ustedes ya eso los conocen. Bueno, vamos ahora a origen de los recursos financieros para apoyar la misión. Primero, pueden ser deudas. El problema es deuda que estamos consumiendo, gastando lo que vamos a tener que ahorrar en el futuro, porque en algún momento vamos a tener que pagar esas deudas y lo que consumimos ahora va a implicar que le restemos ingresos o consumo a los siguientes. Pero bueno, es un medio. Actividades lucrativas, si bien no es el objetivo principal, pueden, le dije, llevar adelante algún tipo de actividad lucrativa para obtener ingresos. Y después los recursos internos y recursos externos. ¿Cuáles son los recursos internos? Los aportes de los propios asociados, que generalmente los tienen las asociaciones. Y los recursos externos son los que surgen de la comunidad. Lo ideal es tener una parte importante de recursos internos. Bueno, en algunos casos, voy a decir, la fundación teóricamente no tendrían recursos internos, pero podrían ser los aportes, como el caso ocurre del Malva, del fundador, que continuamente más del 50%, en el momento que yo me fijaba, lo miraba, el balance, lo aportaba Constantini. Utilización de los recursos financieros para apoyar la emoción. Ahora, primero, viendo la situación económica y financiera, veo un panorama general. Especialmente el patrimonio, la capacidad de manera global. Después voy a los orígenes de los recursos. Ahora voy a ver cómo se gasta. Y hay que separar entre las actividades primarias y actividades complementarias de apoyo. Las actividades primarias son las que están directamente relacionadas a los activos de la entidad. Y actividades de apoyo complementarios son actividades de tipo secundaria. Por ejemplo, la actividad de primaria, vamos a suponer un hospital, sería la tarea del médico. Los medicamentos que se entregan, todo eso. Secundario sería, por ejemplo, lo administrativo, los honorarios del contador, los honorarios del abogado. O sea que hay que distinguir si la mayor parte, lo correcto es que la mayor parte se gaste en actividades primarias. Eso te indica que se está cumplimentando, por lo menos desde el punto de vista de los recursos, con las actividades, con el objetivo de la entidad. Las de apoyo deben ser, por lo general, complementarias. He visto balances de entidades, o ocurrido con entidades, que el 80% de los ingresos se los llevan a actividades administrativas. Ustedes saquen las conclusiones que quieran. Entre los ratios que pueden hacer ustedes para calcular cómo se utilizan los gastos para apoyar la misión, tienen participación de los gastos de la actividad principal, gasto actividad principal sobre gastos totales. Bueno, y así sucesivamente, gasto actividades complementarias sobre gastos totales.
gasto de actividad de recaudación sobre gastos totales, gasto de administración sobre gastos totales, gasto en personal sobre gastos totales. Son los distintos ratios que pueden calcular. Profe, una pregunta. Sí. Para que esto sea válido, ¿están auditados esas asociaciones? Porque Sí. estamos... listo. Claro, porque estamos usando un montón de parámetros, digo... No, supuestamente están auditadas. Bien. Después que en algunos casos, algunos auditores se descuiden. Bueno, pero son números auditados, digo. O que mucha gente muchas entidades jamás ya presentó un balance, es otro problema también. Son cuestiones. Y bueno, no se podrá hacer el índice. Están haciendo un gran esfuerzo. El otro día estuve en una jornada ahí en Formosa, están haciendo un esfuerzo para que estas entidades regularizan la presentación de estados contables. Pero en el fondo me parece que es formal. Ha habido casos que el gobierno paga a los contadores el costo de la certificación del balance. O sea, el mismo la provincia, vos tenés una entidad que debe 5 balances, ¿cuánto sale 5 balances? Los presenta y el Estado le paga los gastos de elaborar el balance al contador. Es cuestión de tener unas cuantas y te ganaste el año. Y ahora muchos lugares están admitiendo que únicamente esta entidad presenta en el estado de recursos y gastos, nada más. Los bancos, por ejemplo, últimamente también acá en Córdoba, te están pidiendo esta entidad únicamente que mande el estado de recursos y gastos. Como se dan cuenta, implica que no llevan en general. Las que son pequeñas no tienen muy al día los balances. Pero bueno. Bueno, y ahora vamos a ver un conjunto de indicadores para analizar la eficacia y la eficiencia. Pero estos indicadores, en gran parte de los casos tenemos que ir a la memoria, otro tipo de información. Los estados contables no son suficientes para elaborar estos indicadores, lo que vos comentabas hace un ratito. Necesitamos utilizar otro tipo. Y no hay un indicador tipo. Cada tipo de entidad tiene sus propios indicadores. ¿Sí? O sea que, por así decirlo, escapa estrictamente a lo contable. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? La cantidad de recursos utilizados para cumplir esas metas. Excelente. Muy bien. Cualquier duda en el parcial ya saben a quién le preguntan. Bueno, acá dice, para que sea más claro, algunos ejemplos de indicadores de eficacia. Hay unas preguntas que se ha sabido tomar en los parciales, le doy un montón de indicadores y usted tiene que indicar cuál es de eficacia y cuál es de eficiencia. Son similares a esto, no lo mismo. Por ejemplo, un parámetro, una medida de eficacia. Organizaciones de ayuda alimentaria puede ser cantidad de personas alimentadas mensualmente, una medida. Porcentaje de beneficiarios que experimentan mejora en la seguridad alimentaria. Organización de atención de salud, cantidad de pacientes atendidos mensualmente. Otro indicador puede ser porcentaje de pacientes que informan mejor en su salud después de recibir el tratamiento. No es cuestión que se atiendan mucho y no sane nadie. Porcentaje de pacientes que siguen el plan de tratamiento recomendado. Establecimiento educativo, cantidad de estudiantes inscritos, porcentaje de egresados en relación con los alumnos inscritos, satisfacción de los estudiantes, eso es lo más importante, porcentaje de estudiantes que abandonan los estudios y porcentaje de estudiantes o egresados que mejoran su calidad de vida. Esto es lo que es eficacia. Por así decirlo, el nivel de actividad, ¿qué medida cumple el objetivo? Pero hay que ver si el objetivo lo cumple de manera eficiente. Medidas de eficiencia, por ejemplo. Mide los servicios prestados en relación a los recursos empleados para ello. Costo promedio por egresado. No sé cuánto sale cada estudiante, no sé, siempre nombran los datos, pero... Cantidad de docentes por estudiante. Costo por beneficiario de ayuda alimentaria. Costo de un determinado programa. Costo por paciente atendido.
cantidad de empleado administrativo por paciente, gasto administrativo por asociado, servicio valorizado a precios de mercado en relación con los costos de producción. Bueno, serían directamente distintos criterios para medir la eficiencia. Y con esto hemos terminado el curso. Los otros días, profe, escuché que el costo de un universitario promedio es el valor de un 0 kilómetro. ¿Por año o en otros años? Me parece que por año, será por año. No, el costo total, o sea, cuando vos te recibís es como si te regalaran un 0 kilómetro. Se me ocurre que sería más caro. Pasa que estamos teniendo poca cantidad de egresados. En relación con la estructura que tiene, la cantidad de inscritos, hay pocos egresados, por ejemplo. Pero, sí, pero en cualquier lado es costoso formar un estudiante universitario. Pasa que los docentes están llenos de plata. Bueno, les deseo sobre todo un gusto que haya haber compartido el año con ustedes. Les deseo mucha suerte en los parciales o los exámenes finales. Y bueno, le hemos podido brindar todo lo más que hemos podido. Espero haber cumplido, aunque sea cercanamente, sus expectativas. Así que ha sido un gusto compartir el año. Los que están por Meet, muchas gracias por no habernos aguantado todo el año y la verdad que ha sido un gusto poderle brindar lo mejor que hayamos podido para su formación. Bueno, Gracias, profe. mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, profesor, por todo. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe.